¿Los cristianos deben guardar la ley? No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo, que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una i ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Porque a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 20. Hermanos y hermanas, Shalom, paz. El día de hoy quiero compartir la explicación de una pregunta que constantemente me hacen. Los que creemos en Yeshua, en Jesús, para que me entiendan los que me escuchan por primera vez, aunque su verdadero y único nombre es Yeshua. Un seguidor de Yeshua debe guardar la Torá, los misbot, los mandamientos, debe practicar algún otro tipo de ordenanza, de fiesta. ¿Qué incluye y qué no incluye? Yo he escuchado que ahora hay una moda, que más bien parece una plaga, en la cual se enseña que por creer en Yeshua ya estamos libres de la Torá, de los misbot, de las ordenanzas, de todo. Otros hablan que todo lo contenido en el antiguo pacto, antigua alianza, quedó abolido, quedó clavado en la cruz, etc. ¿Qué hay de verdad en esto y qué no es verdad? En primer lugar, te voy a decir algo y creo que estarás de acuerdo conmigo. Yeshua es el camino, el único, el camino, la verdad. En él no hay mentira. Y la vida. Sin él estamos muertos. ¿Ya entendiste? Si él es la verdad y él dice que él no ha venido a abolir la Torá, significa que la Torá, la ley, la enseñanza, la instrucción dada por el Altísimo sigue vigente. Literalmente él dice que ni siquiera una i, en el texto original dice una yod, la letra más pequeña del alefato, del alfabeto arameo, hebreo, ni siquiera la letra más pequeña será abolida. Y dice algo que debe hacer estremecer no solo a los seguidores de Yeshua, a los talmidim, sino a todos aquellos que predican la palabra, porque hay muchos que la tuercen. Dice: por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así lo enseñe a la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseñe, a éste lo considerarán grande en el reino del cielo. Creo que con ese solo texto bastaría para terminar la predicación. Yeshua, el maestro, el único camino, la única Torá viviente, lo ha dicho de una forma clara y categórica. ¿En qué contexto lo dice? Está dentro del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde se inicia este capítulo con las llamadas así bienaventuranzas, así son popularmente conocidas, o también conocido como el Sermón del Monte. Algunos han dicho que en este sermón Yeshua
lo que hace es volver a poner en todo su vigor y con la debida interpretación la Torá. Así como la Torá fue dada en un monte, ahora Yeshua, que sube el monte, no recibe otra Torá, sino la actualiza con esta interpretación, con esta explicación. Porque a lo largo de los siglos, las tradiciones humanas que tanto condenará nuestro Adón Yeshua, esas tradiciones humanas le añadieron y le deformaron, le quitaron a la Torá todo lo que quisieron. Ahora Él viene a darle cumplimiento. La Torá es perfecta, dice el Salmo 19:7. Por tal motivo, el problema no es la Torá, sino la interpretación que muchos hicieron y hacen de ella. Hay algunos que dicen que la Torá, la ley, los misbot, fueron clavados en la cruz de nuestro Salvador, del Mesías. Pero el texto original no dice eso. El texto original dice que fue clavado el documento que nos acusaba, es decir, la pena, la falta, la infracción, por la cual estábamos bajo la ley. Pero no dice que fue clavada la ley, sino la pena de la ley. Eso dice el texto original. Cuidado con esas malas traducciones de la Biblia. No por ser Biblia significa que es una buena traducción. ¿Por qué? Aquí entramos a un problema grave. Demasiado, diría yo. Si tú crees que la Torá, la ley, los misbot, los mandamientos, fueron clavados en la cruz, tenemos un problema para entender lo que es el pecado. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo el que comete pecado también infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que si la ley, la Torá, fue clavada en la cruz, rota, despedazada, como algunos dicen, ya no hay pecado, porque ya no hay forma de romper, de caer en una infracción de la ley, porque ya no hay ley. Entonces, si ya no hay pecado, ya no hay de qué arrepentirnos, ya no hay de qué pedir perdón, ya no hay de qué perdonar, porque ya no hay ley. Lo cual suena absurdo. Todas las iglesias invitan al arrepentimiento, a pedir perdón por los pecados. ¿Y qué es un pecado? Es la infracción de la Torá, de la ley. Cuidado, hermanos, con aquellos que están hablando de lo que no saben. Algunos me han dicho: usted es un judaizante. No, para empezar, no soy judío. En segundo lugar, yo, por pura misericordia, por pura gracia, soy parte del Israel de Yahweh. Soy parte de la adopción de los hijos de Elohim, pero todo por gracia. No soy judío, soy parte del Israel, de Elohim, del bendito. Ahora bien, por ese motivo, también te voy a explicar. No es necesario hacerse la circuncisión, no es necesario practicar ciertas cosas propias de la cultura y del pueblo judío. Pero hay otras cosas que mucho supuesto cristiano ha dicho que son judías, cuando en realidad no son judías. La propia escritura te dice de quién son. Te habla de las fiestas o solemnidades
o convocaciones de Yahweh. Te habla que el Shabbat es de Yahweh. Inclusive en los evangelios te habla de que Yeshua es el Adón, el Señor del Shabbat, el dueño, el amo del Shabbat. El Shabbat no es de los judíos. Si tú me dices que el Shabbat es de los judíos, yo te diré que no has leído la Escritura, no te has fijado. Porque ahí se dice que el dueño, el amo, es otro. Cuidado con lo que tú dices. Las fiestas que vienen enmarcadas, ordenadas en Antigua Alianza, son las fiestas de Yahweh. El Shabbat es el Shabbat de Yahweh. No tiene nada que ver con los judíos. Cuidado. Ahora bien, si tú me dices, es que el Shabbat no, que... A ver, permíteme. El Shabbat no, y el honrar a tu padre y a tu madre, ese sí hay que guardarlo. O sea, tú eres el que va a decidir qué misbot, qué mandamiento se guarda y cuál no. Tú eres el que va a decidir qué parte de los mandamientos, de las ordenanzas del Altísimo se deben cumplir y cuál ya pasó de moda o cuál no te gusta y hay que desechar. ¿Eso es lo que estás diciendo, hermano, hermana? ¿Estás diciendo que el Altísimo se equivocó? ¿Que hay que corregirle la letra, la plana? Cuidado, porque estás rompiendo la Torá, estás cayendo en pecado. Nadie puede tener de Salvador a Yeshua si no guarda el día que es de Yeshua, el Shabbat. Nadie puede haber sido lavado en la sangre del Cordero, haber nacido de nuevo, si se dedica a vivir en la carne, a romper la Torá, inclusive a atacarla. La santidad y la salvación están totalmente unidos. Y la santidad consiste en cumplir la Torá. Es muy curioso que aquellos que más alegan que no hay que cumplir la Torá son los que más se dedican a vivir en la carne. Se oye contradictorio, pero es la verdad. Son cristianos paganizados. Viven en la carne, solamente que los domingos, porque son cristianos domingueros, los domingos cantan 1 o 2 salmos, 1 o 2 himnos, escuchan una predicación, por cierto, muy mal hecha, sin fundamento en las escrituras, y dan por sentado que son seguidores de Yeshua. No, esto no funciona así, hermanos. Así como no va a dar resultado ir 1 hora al gimnasio una vez al mes o una vez a la semana, no habrá cambios. De igual forma, si tú solamente recuerdas el nombre Kadosh de Yeshua el domingo, no habrá un cambio en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Tienes que tenerlo presente a través de una vivencia santa todos los días de tu vida, en todo lugar. Fíjate que hay hermanos que celebran la Cena del Señor, unos diario, otros cada 8 días, otros cada mes y otros cada año. Pero son pocos los que se ponen a preguntar qué dice la Escritura, cuándo se debe celebrar. ¿Qué dice la Escritura sobre la Cena del Señor?
prefieren simplemente decir, esta es la costumbre o la tradición de esta iglesia, a decir, yo quiero cumplir con la Torá, los misbot, con la enseñanza de la Escritura. Hay videos en internet donde he podido ver a supuestos pastores bailando y cantando como Michael Jackson. En mi país, en México, he visto a un curita romano que en sus vestiduras trae imágenes del Hombre Araña, de Superman, para echar la supuesta agua bendita de ellos. Ahora lo hace con una pistola de juguete, una pistola de agua. Y así se atreven a decir que son la iglesia de Elohim. No, hermanos. Creo que están buenos para el circo, para ser payasos, pero no para ser parte, para ser miembros de la iglesia, del pueblo, del rebaño, del Altísimo. Hay otros supuestos predicadores que aparecen en el escenario, porque en realidad van a dar un show, entre luces, humo, siendo subidos con una plataforma eléctrica, un elevador. Hay otros que se avientan a sus espectadores, a sus admiradores, para ser tocados. Todo eso es puro circo. Todo eso carece de seriedad, de sentido común. Es blasfemo, sacrílego. Pero todo eso es fruto de desconocer las divinas escrituras. Todo eso es fruto de decir que Yeshua abolió la Torá. Todo eso es fruto de haber dejado de un lado la palabra de Yahweh y haber seguido doctrina de demonios, tradiciones de hombres. Porque primero es menester obedecer al Altísimo antes que a los hombres, porque los hombres no quieren ni pueden cumplir con la Torá, porque los hombres solamente quieren vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a sus pasiones. Ciertamente, hermano, hay cosas, te repito por segunda vez, que culturalmente son parte del pueblo judío. Pero hay otras cosas que la gente ha dicho que son de los judíos, cuando en realidad son mandatos, ordenanzas del Eterno. Si una fiesta es ordenada por el Eterno, implícitamente esa fiesta es perfecta, santa y eterna. Lo mismo se aplica a su nombre, lo mismo se aplica al Shabbat, lo mismo se aplica a todo. Si tú no entiendes esto, irás de doctrina en doctrina. Tú irás cayendo cada vez más bajo. Seguir a Yeshua implica un espíritu humilde, implica docilidad para hacer caso en lo que dice la Tanaj, la Escritura. Seguir a Yeshua implica hacer a un lado supersticiones, idolatría, lujuria, intereses económicos, porque aquellos pseudopastores que ven el rebaño como una fuente de ganancia están literalmente enfermos y deben dejarse sanar por el médico de cuerpo y espíritu, Yeshua.
Ya estoy por terminar esta predicación, hermanos. Hoy espero no haber hecho polémica como en otras ocasiones. Sé que mis videos no son del gusto de todos. Yo tengo en claro que al único que le tengo que dar gusto es a mi Salvador, es a mi Elohim, Yahweh, a nadie más, a nadie más. Si te molesta lo que digo, es porque te quedó el saco, no es mi culpa. Si en algo falté a la caridad, humildemente te pido perdón. Pero si a ti lo que te duele es que te diga la verdad, te seguirá doliendo, porque no callaré. Ay de mí si no predicara, dijo el apóstol Pablo, y yo repito su frase. Cumple la Torá, cumple los misbot. No debemos contentarnos con ser oidores de la palabra. Debemos ponerla en práctica, dice el apóstol Santiago. La fe, dice el apóstol Santiago, se demuestra por las obras. ¿Cuáles obras? Por cumplir la Torá y los mandamientos. La Torá no nos salva, pero créeme que es una señal de aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Por naturaleza, cumplen la Torá y los mandamientos. Aquellos que no cumplen la Torá y los mandamientos no han sido salvados. Que Yahweh te bendiga hoy y siempre, en el nombre de Yeshua